Atención, ciudad viva. Por las arterias del tiempo avanza una comparsa de memoria. Una caravana de artistas que trae consigo la voz de nuestra historia. Hoy, las calles del centro se convierten en escenario, los muros antiguos en páginas abiertas, y el aire en testigo de lo que fuimos y seguimos siendo. Cada paso que damos sobre estas piedras despierta ecos de siglos, nombres, gestos, luchas y canciones que construyeron el alma de Bogotá. El patrimonio no está dormido. Respira en cada fachada, en cada plaza, en cada mirada que reconoce su lugar en el mundo. Conocerlo es abrazar nuestra raíz. Preservarlo es honrar lo que somos. Reciban esta comparsa juglaresca, tejedora de historia y alegría, que llega para recordar que la ciudad no se olvida. Se cuenta, se canta y se celebra. La Concordia, corazón que alimenta la memoria. En el corazón antiguo de Bogotá, donde las calles aún huelen a adobe y a historia, late un rincón que guarda los sabores del tiempo, la plaza de mercado La Concordia. Allí, entre cestos de colores y voces que se cruzan, la ciudad respira su origen, su raíz más humana, el encuentro. Esta plaza nació en 1932, cuando el barrio de la Candelaria decidió levantar un templo a lo cotidiano. No de mármol ni de oro, sino de frutas, panes y sonrisas. Desde entonces, los días se despiertan entre el perfume del cilantro fresco y el rumor de las guayabas maduras. Aquí no solo se compra ni se vende. Aquí se dialoga con la memoria. Y si hay un alma que aún ronda entre los pasillos, es la de Nicolasa Burgos, conocida por todos como Melaza Frutos, la anfitriona eterna de la plaza. Dicen que su risa se escuchaba antes que su voz, que su delantal tenía los colores del trópico, y que su olla era un espejo donde se cocinaba la historia. Nicolasa no solo vendía frutas, servía afecto, consejo y dignidad. Con cada cucharón de sancocho levantaba la moral de los trabajadores. Y con cada palabra dulce recordaba que la comida también es cultura. Ella hizo de la plaza una casa común, una escuela del sabor y de la solidaridad. Por eso el pueblo, agradecido, la nombró anfitriona de la Concordia. Y desde entonces, su nombre suena entre las ollas y los pasos de los domingos. La Concordia no es solo ladrillo y techo. Es una melodía viva, una sinfonía de voces que se mezclan con la historia. Aquí los campesinos traen el campo a la ciudad, y los citadinos redescubren el origen del alimento. Cada fruta cortada, cada peso entregado, es un acto de amor por Bogotá. Porque sin mercado no hay concordia, sin concordia no hay encuentro, y sin encuentro no hay ciudad. Así, bajo este techo patrimonial donde todo suena vida, honramos a Nicolasa, guardiana de la memoria gustativa, y a todos los que día a día sostienen la mesa invisible de la ciudad. Hoy, los juglares regresan a esta plaza para celebrar su espíritu, para recordar que el arte también alimenta, que la cultura se cocina con manos humildes y corazones encendidos, porque en la Concordia, cada voz es semilla, cada color es historia, y cada plato servido es un poema que Bogotá sigue saboreando. El Chorro de Quevedo, la semilla de la ciudad. Toda ciudad tiene un punto donde su corazón comenzó a latir. Un rincón donde la tierra y el agua se encontraron con el sueño humano. Y para Bogotá, ese lugar sagrado es el Chorro de Quevedo. Aquí, donde el cerro de Monserrate observa desde lo alto, brotaba un manantial cristalino,
un regalo de la montaña que calmaba la sed de los primeros pobladores muiscas. Dicen que el agua nacía con la aurora, y que quien bebía de ella recordaba el origen de la vida. Siglos después, en 1538, el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada llegó hasta este mismo punto. Aquí acampó, aquí levantó su cruz y su bandera, y aquí encendió el fuego con el que comenzó a escribirse el nombre de Santa Fe de Bogotá. Pero el tiempo siguió su curso, y el manantial se convirtió en plaza, el silencio en palabra, y el rito indígena en historia compartida. Fue entonces cuando apareció el padre Agustino Quevedo, un hombre de fe y espíritu generoso, quien en el siglo XVII levantó aquí una pequeña ermita. Con su paciencia de monje y su voz de maestro, hizo de este rincón un lugar de encuentro, donde los viajeros se detenían a orar, los niños aprendían las primeras letras, y los vecinos hallaban consuelo y concordia. Por su legado, el pueblo empezó a llamar a este sitio el Chorro de Quevedo, en honor al sacerdote que devolvió el agua a la fe, y la fe al pueblo. Desde entonces, el chorro ha sido fuente y espejo, reflejo de la ciudad que fue, y manantial de la que sigue naciendo cada día. Por sus piedras han pasado frailes y poetas, vendedores, rebeldes, trovadores, y generaciones que vienen a beber no agua, sino memoria. Aquí resuenan las guitarras, los versos, los sueños. Aquí se cruzan los siglos como caminos de luz. Y si uno se queda quieto un instante, puede escuchar, entre el canto del agua y el rumor de la bohemia, la voz serena del padre Quevedo, bendiciendo a quienes aún creen en la ciudad como un acto de fe. El Chorro de Quevedo sigue siendo el punto cero, la raíz líquida de Bogotá, el lugar donde cada palabra vuelve a ser nacimiento. Porque aquí empezó la historia, y aquí sigue fluyendo, entre piedra y poesía, la Bogotá eterna, la que bebe el pasado para seguir soñando futuro. La Plaza de Bolívar, el corazón que respira patria. Cada ciudad tiene un corazón, un punto donde los siglos se detienen a conversar. Para Bogotá, ese corazón late aquí, en la Plaza de Bolívar, centro del alma, escenario de los sueños y las batallas del pueblo. Este lugar nació como un claro de tierra y polvo, cuando Santa Fe apenas era un puñado de casas y esperanzas. Aquí, los muiscas comerciaban sus frutos, los conquistadores levantaron sus primeras tiendas, y los frailes trazaron el camino hacia la fe. Fue plaza de mercado, de corridas, de pregones y procesiones. Y poco a poco, se volvió el espejo de la nación. En torno a ella se levantaron los muros que narran nuestra historia. Al oriente, la Catedral Primada, que guarda el pulso espiritual. Al occidente, el Palacio de Justicia, donde resuena la voz de lo justo. Al norte, el Capitolio Nacional, casa de las leyes y las decisiones del pueblo. Al sur, el Palacio Liébano, rostro del gobierno de la ciudad. Cada edificio es un capítulo, cada piedra un testigo de lo que hemos sido. Una nación que se construye, se cae y se levanta, una y otra vez, bajo el mismo cielo andino. Y en el centro, como un guardián de bronce, se alza la figura del libertador Simón Bolívar. Su mirada atraviesa los siglos, como si aún vigilara las promesas que hicimos con la libertad. Él no está quieto, aunque parezca estatua. Late en las voces que protestan, en los niños que corren tras las palomas, en los artistas que llenan la plaza de color y de canto. Porque esta plaza no pertenece al mármol ni al poder, sino a la gente. Aquí se han gritado los dolores, se han cantado los triunfos, se han llorado los ausentes, y se ha soñado el país que queremos ser. La Plaza de Bolívar es el gran espejo donde Bogotá se mira cada día. Refleja su historia y su esperanza, sus heridas y su fuerza. Y cuando cae la tarde, y las palomas regresan a sus sombras, parece que el viento repitiera, entre las columnas y las cúpulas,
La libertad no se olvida. La memoria no se calla. Bogotá sigue en pie. Y su corazón, la Plaza de Bolívar, sigue latiendo por todos nosotros. Murillo Toro, la voz de la modernidad. En el corazón de Bogotá, frente a la solemnidad de la Plaza de Bolívar, se levanta un edificio que no guarda silencio. El edificio Murillo Toro. Un templo de la palabra, de la ciencia y de la comunicación. Sus muros, firmes y elegantes, nacieron en 1952 sobre las huellas del antiguo convento de Santo Domingo, como símbolo de una nación que comenzaba a hablar en voz propia, que descubría el poder de la palabra y del mensaje compartido. Aquí habitaron las primeras oficinas del Ministerio de Comunicaciones, desde donde se tejieron las redes invisibles que unirían los rincones del país. Telégrafos, líneas telefónicas, transmisores. Las primeras ondas de radio que llevaron la voz de Colombia más allá de las montañas y los ríos. Y sobre ese legado, se alzó el nombre de Manuel Murillo Toro, hombre de letras y estadista liberal del siglo XIX, que soñó con un país más justo, más educado, más conectado. Su espíritu vive en este edificio, porque él creía que la comunicación no era solo tecnología, sino un puente de libertad. El Murillo Toro no solo guarda historia, también guarda voces. En sus corredores resonaron las noticias que marcaron el siglo. Los discursos, los llamados, las crónicas que narraron la vida de la nación. Fue testigo del paso del tiempo, del cambio de las máquinas al aire digital, de la tinta al pixel, del silencio al sonido que viaja sin fronteras. Hoy, bajo su arquitectura sobria y majestuosa, viven instituciones que siguen tejiendo comunicación y cultura. Y cada vez que un periodista escribe, que una señal atraviesa el aire, o que un niño en un rincón del país escucha una historia por la radio, el espíritu de Murillo Toro sonríe, porque este edificio no es solo piedra ni archivo. Es la memoria viva del mensaje, la voz que conecta al ciudadano con su país. Un símbolo de progreso, palabra y pensamiento. Así, entre la plaza y el cielo, el Murillo Toro sigue de pie, recordándonos que la libertad también se transmite, que las ideas viajan más lejos que los ejércitos, y que la comunicación, cuando nace del alma, es la más poderosa forma de construir nación. Plazoleta del Rosario, la llama del saber. En el corazón del centro histórico, entre los ecos de la Candelaria y la mirada atenta de Bolívar, se abre un espacio donde la ciudad piensa, respira y sueña. La Plazoleta del Rosario. Aquí, donde hoy caminan los jóvenes con libros en la mano, comenzó una historia que le dio luz al espíritu de Bogotá. Una historia que no se escribió en mármol, sino en ideas. En el siglo XVII, el fraile Cristóbal de Torres, arzobispo de Santa Fe y visionario del saber, soñó con fundar una casa donde la fe y la razón pudieran caminar de la mano. Así nació el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. En 1653, una joya de piedra y pensamiento, donde se sembraron las primeras semillas del conocimiento criollo. De estas aulas salieron voces que moldearon la historia. Nariño, Caldas, Mutis, López Pumarejo, hombres y mujeres que encendieron el fuego de la independencia, que transformaron la palabra en acción, y el estudio en libertad. Por eso, la plazoleta que los ha visto pasar durante siglos, no es solo un espacio abierto, es un altar del pensamiento colombiano. Cada piedra, cada arco, cada sombra del claustro susurra las discusiones que forjaron la nación. Aquí se habló por primera vez de patria, de justicia, de ciencia,
de igualdad. A veces, al caer la tarde, cuando el sol toca los balcones coloniales, parece que las estatuas de los sabios se inclinaran para escuchar lo que los nuevos estudiantes dicen en voz baja, que todavía creen en el poder de las ideas, en el diálogo, en el conocimiento que transforma. La plazoleta del Rosario es más que una esquina del centro. Es una antorcha encendida en medio del tiempo. Aquí Bogotá se detiene a pensar, y el país se mira en el espejo de su inteligencia, porque no hay libertad sin educación, ni historia sin pensamiento, y este lugar, sencillo y majestuoso, nos recuerda que la palabra sigue siendo la más poderosa forma de revolución. Parque Santander, Voces de la Memoria. En el corazón antiguo de Bogotá, donde el oro descansa bajo tierra, y las voces del pasado rozan los cristales del presente, vive el Parque Santander. Aquí, entre el Museo del Oro y la Carrera Séptima, la ciudad se mira al espejo de su propia historia. Este lugar ha visto pasar imperios, repúblicas y revoluciones, pero también ha escuchado las palabras sencillas del pueblo, esas que no caben en los libros, esas que dan alma a las piedras. Entre todas las figuras que han caminado este suelo, dos permanecen grabadas en la memoria popular: la loca Margarita y el general Sandúa. A Margarita la llamaban loca, pero su locura era sabiduría disfrazada. Recorría las calles del centro con su voz clara, hablándole al aire, a los transeúntes, al cielo. Decía verdades que pocos querían oír. Repartía bendiciones y reproches con igual ternura, como si cada palabra suya fuera una chispa de lucidez. En su andar errante, el Parque Santander era su escenario, el lugar donde sus discursos danzaban con el viento, y aunque algunos se apartaban de su paso, otros sabían que en sus palabras vivía la ciudad misma, con sus contradicciones, sus heridas y su esperanza. Y junto a esa figura luminosa y errante, se alza la memoria del general Sandúa. No fue militar, pero su uniforme era su estandarte. Su verdadero campo de batalla era la calle, y su arma más poderosa, la palabra. Aníbal Muñoz Valencia, lo llamaban. Pero el pueblo, con cariño y respeto, le dio rango de general por su firmeza y por su fe en la justicia. Predicaba en estas esquinas la paz, la dignidad, el respeto. Su voz se alzaba entre el ruido del tráfico, recordando que Bogotá podía ser mejor si aprendía a escucharse. Margarita y Sandúa, dos almas distintas, una vestida de revelación y la otra de utopía, se cruzaron sin encontrarse, pero ambos dejaron su huella en este mismo suelo. Ella, la profeta del delirio, el soñador uniformado, ambos heraldos de una ciudad que nunca deja de hablar. Hoy, el Parque Santander no es solo un sitio de paso, es un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, donde la historia oficial, Santander de bronce, erguido en el centro, convive con la historia viva de su gente. Entre sus árboles aún resuenan las voces de Margarita y Sandúa, recordándonos que la locura, la fe y la esperanza también son formas de resistir. Y así, cuando la comparsa atraviesa este parque, no solo camina sobre adoquines, camina sobre la memoria, sobre los sueños de dos almas bogotanas, que siguen susurrando a quien quiera escuchar. La ciudad también tiene corazón. Parque de las Nieves, el corazón que nunca duerme. En el corazón palpitante del centro, donde la ciudad respira historia y cotidianidad, se abre el Parque de las Nieves, un rincón que no descansa, porque incluso en la madrugada, sus adoquines conservan el eco de quienes la fundaron, de quienes aún sueñan bajo su luz tenue. Aquí nació uno de los primeros barrios de Bogotá,
cuando las montañas aún parecían gigantes protectores. Y el río San Francisco corría libre junto a las casas de tapia y barro. Su iglesia, dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, fue faro de fe y punto de partida para los caminantes que, con una vela y un deseo, buscaban abrigo para el alma en medio del frío andino. En sus alrededores florecieron los oficios. El zapatero que daba forma a los pasos del pueblo. La costurera que hilaba historias en cada prenda. El músico que tocaba en las esquinas. Y la vendedora que, con su pregón dulce, recordaba que el alimento también es memoria. El Parque de las Nieves fue y sigue siendo el punto donde se cruzan los caminos de la ciudad. Los que vienen del norte buscando historia, y los que bajan del sur trayendo esperanza. Aquí se mezclan las generaciones, los estudiantes que llenan de futuro las calles, y los ancianos que aún recuerdan cómo era Bogotá, cuando las golondrinas anidaban en los tejados rojos. Dicen que, si uno escucha con atención al caer la tarde, aún se oye el murmullo de los antiguos vecinos, las risas de los niños jugando en las veredas, y las oraciones que se elevan como campanas invisibles. Y es que este lugar no pertenece solo al pasado. Es el corazón que nunca duerme, el testigo de cómo la ciudad cambia, resiste y renace. Aquí la fe se mezcla con la calle, la historia con el presente, la devoción con la rebeldía de vivir. Cuando la comparsa pasa, y las voces se unen en canto, el Parque de las Nieves despierta su alma eterna. Cada nota, cada paso, es una promesa, que Bogotá seguirá viva, mientras sus barrios sigan contando historias, mientras sus plazas sigan teniendo nombre, y mientras haya corazones que recuerden que esta ciudad fue, es y será una canción de nieves y de fuego. Carrera Séptima, la calle que cuenta la ciudad. En el centro de Bogotá hay una calle que no se detiene. Late, respira, canta y se transforma. Es la Carrera Séptima. Es el hilo dorado que une el pasado con el presente. La ruta por donde camina el espíritu de la ciudad. Antes de llamarse Séptima, fue calle real. La senda que marcaba el corazón de la antigua Santa Fe. Por allí pasaban los virreyes en sus carruajes, los artesanos con sus herramientas, los pregoneros, los estudiantes y los poetas. Era el eje de la vida colonial. Una línea que subía desde el río San Francisco hasta los pies del Cerro de Guadalupe, marcando el pulso de una ciudad que nacía entre montañas y neblina. Con el paso del tiempo, la calle real se volvió el alma de Bogotá. Se transformó, cambió de rostro, pero nunca perdió su vocación de encuentro. Aquí se mezclaron las clases, los credos, los oficios. Aquí se vendía, se cantaba, se protestaba. Se celebraban los triunfos y se lloraban las pérdidas. Por sus aceras nacieron los primeros cafés literarios, las librerías donde germinaron ideas de libertad, y los teatros donde el arte se volvió una forma de resistencia. Más tarde, llegaron los tranvías, las vitrinas del progreso y las multitudes del siglo XX, que hicieron de la Séptima un escenario vivo. Un espacio donde Bogotá aprendió a reconocerse diversa y plural. Caminar por la Séptima es recorrer la historia sin abrir un libro. A un lado, los templos que sobrevivieron a los siglos. Al otro, las fachadas modernas que reflejan el cielo. Entre ambos, las voces. La del vendedor de tinto, el músico ambulante, el estudiante que recita poemas al viento. Cada cuadra tiene su memoria. El rumor de los antiguos conventos. Las casas coloniales que miraron pasar las revoluciones. Las esquinas donde nacieron movimientos culturales y ciudadanos. Es una calle que se ha convertido en ágora, en escenario, en taller, en galería abierta. Una calle donde el arte se hace cotidiano.
y la ciudadanía se vuelve celebración. Por eso hoy la llamamos Corredor Cultural de la Carrera Séptima. Porque no solo conecta lugares, conecta tiempos, miradas y esperanzas. Aquí el pasado conversa con el presente, y la ciudad se narra a sí misma con pasos, sonidos y colores. En cada piedra aún vibra la antigua calle real, pero sobre ella camina una Bogotá nueva, una que baila, canta y sueña en movimiento. La séptima no es solo una vía, es el alma abierta de la ciudad, el corazón donde todo converge, donde la historia se hace viva, y donde el arte sigue diciendo: Bogotá está despierta.